el programa de hoy, Papa Francisco reza por la paz en Myanmar y Gaza. Ex embajador de Estados Unidos para la libertad religiosa espera que el Vaticano reconsidere su acuerdo con China. Apostolado para personas con atracción hacia su mismo sexo reflexionará sobre San José en conferencia internacional. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa EWTN Noticias, empezando una nueva semana. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos esta edición del programa con noticias desde Roma, que nos trae nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, sobre la celebración de la misa por la solemnidad de la Ascensión que celebró el Papa. Adelante, Miguel. Hola amigos, en el día de la Ascensión el Papa Francisco presidió la misa en el Vaticano junto con fieles de Myanmar residentes en Roma y con ellos rezó por una salida pacífica a la difícil situación social que vive el país después del golpe de Estado del pasado 1 de febrero. El Papa Francisco rezó por la paz en Myanmar, país que se encuentra en una complicada situación social y política tras el golpe de Estado del 1 de febrero, con violentos enfrentamientos entre manifestantes que piden democracia y las fuerzas del orden. En su homilía, el Santo Padre animó a no perder la esperanza y recordó que todavía hoy Jesús reza al Padre para interceder por la humanidad que sufre para que la cuide del maligno y la libere del mal. Al finalizar la misa, un sacerdote de Myanmar agradeció al pontífice por su cercanía, por las diferentes ocasiones en que rezó públicamente por Myanmar y por la celebración de la Eucaristía. Además, unas religiosas le regalaron un cuadro y un fiel le hizo entrega de un libro de fotografías. Por otro lado, durante el rezo dominical del Regina Coeli desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco animó a ser testigos valientes de Cristo resucitado en situaciones concretas de la vida. El Santo Padre, durante el rezo dominical del Regina Coeli en la solemnidad de la Ascensión del Señor, invitó a los fieles a mirar al cielo y pedir a María ayuda para ser en el mundo testigos valientes del resucitado en las situaciones concretas de la vida. El Papa recordó que Jesús es el primer hombre que entra en el cielo, porque Jesús es hombre, verdadero hombre, es Dios, verdadero Dios, explicó. Al mismo tiempo, Jesús permanece para siempre con los discípulos en la oración, porque Él como hombre reza al Padre y le hace ver las llagas con las que ha redimido a la humanidad. Además, al finalizar el rezo del Regina Coeli, el Papa Francisco realizó un llamado por la paz en Tierra Santa tras los recientes enfrentamientos violentos entre Palestina e Israel que han dejado ya un saldo de al menos 120 personas muertas, numerosos heridos y numerosas infraestructuras destruidas. El Papa Francisco invocó a Dios, que creó a todos los seres humanos iguales en derechos, deberes y dignidad, para llamar a israelíes y palestinos a convivir como hermanos entre sí. El Papa llamó a la calma y pidió a quienes tienen responsabilidad que detengan el estruendo de las armas y recorran los caminos de la paz con la ayuda de la comunidad internacional. El pontífice pidió rezar para que israelíes y palestinos se encuentren en el camino del diálogo y del perdón, para que sean constructores pacientes de la paz y la justicia, abriéndose paso a paso a una esperanza común, a una convivencia entre hermanos. El Santo Padre lamentó que numerosas personas hayan resultado heridas y muchos inocentes hayan muerto. Entre ellos hay niños y esto es terrible e inaceptable. Sus muertes son una señal de que la gente no quiere construir el futuro, sino que quiere destruirlo, aseguró el Papa. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Por otro lado, se dio a conocer que el Papa Francisco habló con el presidente turco sobre la crisis en Gaza. La sala de prensa del Vaticano confirmó que este lunes 17 de mayo a las 9 a.m. hora de Roma, el Papa Francisco conversó por teléfono con el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. Por medio de un breve mensaje enviado a los periodistas acreditados ante la Santa Sede, Matteo Bruni, director de la prensa vaticana, confirmó la existencia de la llamada anunciada por el gobierno de Turquía. Sin embargo, no difundió detalles del contenido de la conversación.
En esa línea, según la información publicada por el Estado turco, de la que hizo eco la agencia italiana ANSA, el diálogo entre el pontífice y el mandatario turco habría girado sobre la actual crisis palestino-israelí, desatada el pasado viernes 7 de mayo, último viernes de Ramadán, cuando miles de musulmanes palestinos se enfrentaron a la policía de Israel en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Una situación que se agravó con la intervención del grupo terrorista Hamás, que desde la Franja de Gaza bajo su control inició el lanzamiento de cohetes contra ciudades israelíes fronterizas. Este intercambio de fuego ha causado hasta el momento más de 100 fallecidos y numerosos heridos. En ese contexto, según la información recogida por ANSA, Erdogan habría pedido al pontífice un compromiso común entre musulmanes, cristianos y la humanidad entera para poner fin a la masacre contra palestinos. En otros ámbitos, el ex embajador de Estados Unidos para la libertad religiosa en el mundo señaló que espera que el Vaticano reconsidere su acuerdo con China. Veamos. Recientemente, el ex embajador general de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional, Sam Brownback, manifestó que espera que el nuevo informe anual del Departamento de Estado, el cual documenta los abusos del Partido Comunista Chino, lleve al Vaticano a reconsiderar su acuerdo con este país, puesto que es un régimen con el que no se debe negociar. Como se recuerda, en 2018, la Santa Sede y China llegaron a un acuerdo provisional sobre la ordenación de obispos, el cual fue prorrogado en 2020 por 2 años más. Aunque los términos del pacto nunca se hicieron públicos, este supuestamente permitió que los candidatos episcopales fueran seleccionados por la Asociación Patriótica Católica China, dirigida por el Estado. No obstante, expertos en el tema han alegado que el proceso de nombramientos de obispos todavía es demasiado lento y que la persecución de los católicos en el país no ha disminuido, de modo que en la nación china se han desencadenado actos de acoso y arrestos contra sacerdotes, obispos y fieles al negarse a hacer actos públicos de lealtad al régimen comunista. En ese contexto, el informe del Departamento de Estado norteamericano detalló que durante la pandemia de COVID-19, el gobierno continuó cerrando o monitoreando iglesias y eliminando los símbolos religiosos públicos, motivo por el cual calificó a China como un país de especial preocupación debido a las violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. Por otro lado, les contamos que del 15 al 18 de julio el Apostolado Católico para Personas con Atracción hacia el mismo sexo y sus familiares, Courage International, realizará su 34 Conferencia Anual Internacional sobre el tema San José, modelo de amor valiente. Para darnos más detalles de este importante evento está conectada con nosotros Rosana Goñi, coordinadora de Courage International en español. Rosana, qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Hola a todos, un gusto también estar otra vez con ustedes. Cuéntanos, Rosana, sobre esta 34 conferencia, cómo así se animaron a realizarla, esta vez tomando como tema principal el modelo de amor valiente de San José. Mira, particularmente por la invitación del Papa Francisco, ¿no? Del 8 de diciembre, que nos invitó a consagrar el año a San José, casto esposo de la Virgen María. Esa fue la principal motivación. Y además, como que a lo largo del año, en el Apostolado Courage se está haciendo una serie de reflexiones en torno a San José. Hay tanto, es la persona que creo menos habla en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, pero la que nos enseña muchísimo, ¿no? Entonces, sobre todo ha sido por eso. En ese sentido, ¿nos podrías comentar cuáles son algunos de los puntos más relevantes que se abordarán en esta conferencia y quiénes serán algunos de los expertos que participarán? Mira, son muchísimos temas. Está el doctor Greg Bottaro, que él inició un instituto sobre psicología y muy fundamentado en la fe católica, y además tiene toda una consagración a San José. Él va a dar una ponencia. Está el director de Courage Internacional, el padre Bochansky, que va a hablar sobre la fidelidad y la obediencia de San José. Están temas como
él es el pilar, San José, pilar de las familias. Está invitado también un sacerdote de la renovación, de los franciscanos de la renovación, que en este momento él vive en Nicaragua y va a ofrecer una charla en español, además, porque es bilingüe la charla, ¿no? La conferencia. Y él nos va a hablar sobre este pilar de las familias. Está San José como casto esposo de la Virgen María, como varón prudente, como aquel que combate todas las tentaciones. Mira, de verdad hay muchísimos temas y hay muchísimas personas especializadas, no solamente en San José, ¿no? Sino también que conocen un poco el apostolado sobre la atracción hacia el mismo sexo. Rosana, ¿y cuáles crees que son los valores y virtudes de San José que son importantes imitar en este caso también para aquellas personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo? Mira, particularmente por la castidad de vida, la pureza de vida, la obediencia al plan de Dios, ¿no? Las personas que son parte de Courage experimentan estas atracciones hacia su mismo sexo y la virtud fundamental que se les invita a vivir es la castidad, como es de comprender, a pesar de que es una invitación para todos los bautizados, ¿no? Y también pues hay una rama de Courage que es Encourage, y creo que como modelo de padre obediente y fiel y que escucha lo que Dios le invita a vivir y hacer la voluntad de Dios, también es un modelo para los padres de familia que tienen un hijo o una hija que se identifica más en la comunidad LGBTQ. Entonces creo que en ese sentido es San José un modelo muy completo, tanto para nuestros miembros de Courage como para los miembros de Encourage, ¿no? Rosana Goñi, coordinadora de Courage International en español, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias y dinos cómo pueden sumarse las personas a este evento. Muchísimas gracias a ustedes. Pueden acceder a nuestra página web, que espero que lo pongan aquí abajito, y ahí buscan la conferencia 2021, conferencia 2021, y se pueden inscribir. Los participantes en español es totalmente online y vamos a tener traducciones simultáneas a las que se ofrezcan en inglés, y van a haber también conferencias solamente en español, reuniones de grupo, etcétera. Pero es couragerc.org/conferencia 2021. Muchísimas gracias. Gracias, Rosana. Pasamos a otras noticias y les contamos que la legislatura del estado de Luisiana en Estados Unidos reconoció el aniversario de Roe contra Wade como el Día de las Lágrimas. Veamos los detalles. Hace poco, la legislatura del estado de Luisiana en Estados Unidos aprobó una resolución que reconoce el 22 de enero de 2022, día que se cumple el 49 aniversario de la legalización del aborto en todo el país, como el Día de las Lágrimas. Según se explica en un artículo de CNA, agencia en inglés del grupo ASI, con esta medida se alienta a los ciudadanos a bajar sus banderas a media asta en esta fecha para llorar a los niños por nacer que han perdido la vida por el aborto. Asimismo, señala que como un estado pro vida, Luisiana debe continuar llamando la atención sobre la pérdida de vidas inocentes por este tipo de prácticas que se realizan anualmente. La resolución del Día de las Lágrimas proviene de una campaña para que los estados reconozcan oficialmente la tragedia del aborto legalizado en Estados Unidos, promovida por la organización nacional Provida Day of Tears Inc., que tiene como objetivo presentar y promulgar iniciativas similares a la mencionada a lo largo de toda la nación. En este contexto, Luisiana se une a Arkansas, Mississippi y Alabama para reconocer el 22 de enero de 2022 como el Día de las Lágrimas, pues considera que desde ese momento nefasto, más de 61 millones de niños han muerto antes de nacer en los Estados Unidos. Cabe recordar que el fallo de 1973 de la Corte Suprema legalizó el aborto en todo el país a partir del caso de Roe vs. Wade. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, en reunión con el presidente de Colombia, Iglesia Católica manifiesta su postura sobre la situación que vive el país. Por otro lado, experto alerta a padres sobre riesgos de la pornografía en niños y adolescentes. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias.
Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos vamos a Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada, que nos informará sobre la Iglesia Católica en el país, que tras la reunión con el presidente de la Nación manifestó su postura sobre la situación que se está viviendo. Adelante, Lida. Estimados televidentes, los saludo desde la ciudad de Bogotá en esta oportunidad para contarles que en el contexto de la compleja situación que ha estado viviendo Colombia desde hace más de 15 días por cuenta de diferentes episodios de violencia que han dejado lamentables pérdidas de vidas humanas y varios heridos, así como graves bloqueos de vías y denuncias de la población civil sobre presuntos casos de violación de derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública en el transcurso de la protesta social masiva que se ha dado en contra de decisiones tomadas por el gobierno nacional recientemente por invitación del presidente de la República, Iván Duque. Líderes de diferentes confesiones religiosas se reunieron con el jefe de Estado para dialogar sobre esta situación. En representación de la Iglesia Católica participaron Monseñor Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal, y el padre Jorge Bustamante, secretario adjunto de la misma. De manera exclusiva para WTN, esto fue lo que nos comentó Monseñor Álvarez a propósito de lo manifestado por nuestra iglesia en dicho encuentro. La intervención de la Iglesia Católica se centró en estos puntos. Primero, es necesario reconocer, ser muy conscientes de que los problemas que estamos atravesando son todos muy importantes, pero que no llegaremos a una solución si no hacemos una visión de lo fundamental, y es que estamos viviendo una ruptura interna que se ha ido generando desde mucho tiempo atrás. Polarización, división, necesitamos fundamentar un proyecto de país que le apunte a los valores fundamentales. Tener una visión del conjunto para poder proyectar soluciones de lo que sí es importante. En este sentido, pedimos sobre todo que se abran los canales de diálogo. El reto, como ha dicho el Papa Francisco en Fratelli Tutti, es no dejar de lado a nadie, incluir a todos. Es escuchar el clamor del pueblo que manifiesta pacíficamente sus necesidades y su sufrimiento. Es necesario en este momento también que se pare toda forma de violencia, rechazando la violencia de algunos miembros de la fuerza pública, como también del vandalismo y de otros agentes que están creando caos, reconociendo la tarea de quienes protegen las manifestaciones pacíficas. Es necesario escuchar especialmente a los jóvenes, también a los campesinos, a quienes tradicionalmente han sido segregados u olvidados. Insistimos en que el proyecto de una Colombia reconciliada en paz pasa por terminar con las raíces de la violencia. Esto corresponde a un pensamiento que la Conferencia Episcopal ha ido transmitiendo por mucho tiempo. Y una de esas raíces de la violencia, además de la corrupción, de la falta de presencia del Estado, de la inequidad, es el olvido de Dios. Por eso, para las personas de fe, el camino es volver a Dios. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, esta se complica sistemáticamente. Y precisamente frente a este panorama, también en pasados días, durante una jornada de oración por Colombia convocada por el episcopado, los arzobispos del país, en compañía del cardenal Rubén Salazar y del nuncio apostólico Monseñor Luis Mariano Montemayor, se unieron por primera vez en un espacio virtual transmitido a través de diferentes redes sociales eclesiales para rezar juntos el Santo Rosario por la paz, la reconciliación y la justicia del país.
y de esa manera el pueblo, los feligreses se sintieron acompañados por sus pastores. Fue algo impresionante ver la cantidad de mensajes, más de 6.000 mensajes que llegaban a través de las redes agradeciendo ese gesto y a la vez proponiendo, haciendo propuestas para que realmente caminemos juntos en un momento tan especial que vive Colombia. Muy bien, amigos, esto es todo por ahora desde Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Adelante, estudio. En otras informaciones, hace poco Jorge Gutiérrez, uno de los impulsores de la fundación Dale una Vuelta en España, alertó que el consumo de pornografía por parte de los niños y adolescentes traería consecuencias graves en su formación. Para contarnos más al respecto, estamos conectados con el propio Jorge Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Jorge, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por la invitación. Jorge, cuéntanos primero sobre la fundación Dale una Vuelta. ¿Cómo nació este proyecto y cuál es su misión? Sí, Dale una Vuelta es una asociación que nació en España hace 5 años y bueno, y tenemos como fines, pues sobre todo 3 cosas, 3 pilares. Uno es dar información sobre este tema, hacerlo visible, porque veíamos que no había nada en español hace unos años y había muchos afectados. Entonces decidimos crear una plataforma online para bueno, dar visibilidad. Luego también toda la parte de la prevención, de dar sesiones, dar conferencias, dar talleres en colegios e institutos y luego también la parte que más nos gusta, que es la de ayudar a la gente que tiene problemas de adicción. En ese sentido, como experto, ¿podrías comentarnos cuáles son algunas de las consecuencias que trae el consumo de la pornografía en niños y adolescentes? Sí, el problema de los niños es que un niño de 13, 14, 15 años no ve precisamente un problema y ese es el problema, que la adicción entra poco a poco y que, bueno, nosotros también solemos decir una cosa que es importante, que es que una imagen entra en un segundo en un cerebro, ¿no? Normalmente, y tarda a veces años, es como una especie de tatuaje en el cerebro que cuesta luego mucho sacar, ¿no? Entonces, bueno, el efecto de la pornografía en niños, sobre todo, pues tiene que ver con, bueno, pues con la distorsión de la sexualidad y de las relaciones afectivas, ¿no? La importancia de hacerles ver que el porno, que la pornografía no tiene nada que ver con la sexualidad en definitiva, ¿no? Y en este tiempo de pandemia, ¿consideras que ha aumentado el consumo de la pornografía en niños y adolescentes? ¿Y qué podrían hacer los padres de familia al respecto? Sí, la pornografía ha aumentado, como todas las adicciones en este tiempo de pandemia en todo el mundo. El uso de videojuegos, el consumo de alcohol también. Y bueno, yo creo que es importante que los padres sepan que tienen que hablar de esto cuanto antes con los hijos, ¿no? Yo creo que a partir de los 6, 7 años es una buena edad para empezar a tener conversaciones y para tener una conversación sobre temas de sexualidad con los hijos. Como son temas importantes, es bueno que las conversaciones importantes vayan precedidas de muchas conversaciones no importantes, no trascendentales, para que haya esa confianza. Y los padres tienen que hablar, tienen que estar atentos, tienen que estar disponibles. Creo que eso es muy importante para manejar estos temas que hoy día con el acceso a Internet pues pueden encontrarse informaciones demasiado, que no nos gusten, ¿no? Erróneas sobre temas de sexualidad y por eso se tienen que adelantar. Los padres tienen que ponerse un poco las pilas en esta época para educarles bien desde muy jovencitos. Finalmente, Jorge, se cree que el consumo de pornografía es solo de varones. ¿Qué opinas sobre ello y cómo podrían hacer las personas que tienen esta adicción para superarla? Bueno, el consumo de pornografía cada vez es también... Van entrando más las mujeres, cada vez consumen más, aunque evidentemente es un problema de varones, de hombres, y sobre todo la adicción a la pornografía. Yo diría, para salir de esta adicción, que hay muchos afectados, que hay mucha gente que sufre mucho, lo importante es reconocerlo, es aceptarlo, es querer salir, es dar un paso, después otro. Hay muchas maneras, pero es importante darse cuenta de que se puede. Pero para que se pueda uno tiene que reconocerlo y tiene que aceptar que tiene un problema, ¿no? Y no vivir como si no pasara nada, que es lo que nos dice mucha gente cuando nos escribe, que es que aparentemente no pasa nada, pero cuando se dan cuenta ya ha pasado quizá demasiado tiempo y cuesta un poquito más salir de esa situación, ¿no? Pero siempre hay salida. Jorge Gutiérrez, impulsor de la Fundación Dale una Vuelta, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, Jorge.
Seguimos con más información y les contamos que EWTN ha lanzado de forma gratuita un documental sobre el beato Carlo Acutis. Conozcamos los detalles. Un nuevo documental sobre el beato Carlo Acutis, producido por EWTN y titulado I Am With You, ha sido lanzado recientemente de forma gratuita durante todo el mes de mayo para que los fieles puedan conocer un poco más sobre la vida de este joven. En esa línea de reportaje sobre su biografía comienza con amplias reflexiones sobre la presencia real y cubre la apasionada devoción que tiene frente a la Eucaristía, la cual inició durante su infancia. Además, el documental presenta una entrevista exclusiva con la madre de Carlo, Antonia Salzano, quien en sus declaraciones recuerda a su hijo como su pequeño salvador y un niño muy devoto a pesar de no crecer en una familia devota. Cabe mencionar que Carlo Acutis nació en 1991 y creció en Milán, presentando aptitudes para la programación de computadoras, lo cual lo llevó a los 12 años a crear un sitio web que narra los milagros eucarísticos, página en internet que hasta el día de hoy sigue activa. Falleció de leucemia en 2006 y ofreció sus últimos días por el Papa y la Iglesia. Finalmente, en el 2018, fue designado como venerable por el Papa Francisco y 2 años después, el 10 de octubre de 2020, fue beatificado por el cardenal Agostino Ballini, delegado del Sumo Pontífice. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.